Nivel 4. Participación ciudadana y movilización social. Nada de lo que hemos hablado se puede hacer sin la gente. El anhelo de paz ha llevado a importantes procesos sociales y liderazgos que hoy alzan la voz para resaltar qué falta, qué no se está haciendo, dónde están los principales problemas y qué es realmente lo que se necesita. Estas voces que reclaman sus derechos, acceso a tierras, alternativas para los cultivos de uso ilícito, que se resisten a los megaproyectos y que buscan justicia social para sus comunidades, están en constante peligro. Es decir, a los líderes sociales no los están matando porque el acuerdo de paz quedó mal hecho, como es la explicación que da el uribismo, sino precisamente porque el acuerdo de paz implica unos cambios que son contrarios a las fuerzas que no quieren que desaparezca el conflicto armado. Así que las heroínas y los héroes de este proceso de implementación de la paz son precisamente esos líderes sociales. No ha garantizado la vida ni a los firmantes del acuerdo, pero tampoco a los líderes sociales, pero tampoco a las defensoras y defensores de derechos humanos, tampoco a líderes sindicales. No podemos perder de vista que también hay otros intereses para los cuales los líderes sociales les son incómodos. No podemos negar que pueden haber alianzas, no podemos negar que hay intereses económicos. Los líderes sociales son los que se están muriendo y los firmantes de paz son los que están muriendo. Con esta estigmatización que desde el gobierno, desde las instituciones, desde la misma fiscalía o desde el partido de gobierno se promueve que aquí todos los que están, que la izquierda es delincuente, que la izquierda es criminal, no es posible pasar la página. Incluir estas voces requiere que el gobierno nacional, los gobiernos locales y las instituciones brinden garantías de seguridad, desarrollen mecanismos reales de participación, generen confianza con la comunidad y construyan junto a ella sus planes de desarrollo. Lo primero es que la democracia en el mundo hoy sobrevive ya no por los partidos políticos decadentes, sino por los movimientos sociales. Es decir, el acuerdo de paz entendió que en Colombia, si bien desde la Constitución del 91 tenemos muchos dispositivos de participación, la ciudadanía no los está usando porque no los entiende eficaces, no los entiende. Es decir, que participar no es garantía de que cambien las cosas. Yo confío mucho en la importancia de ese tejido humano que se está construyendo y que viene fortaleciéndose a nivel local. La implementación no depende de que nos quedemos esperando a que este u otro gobierno sea capaz de implementar o no, o tenga la voluntad. Depende en gran medida de esas organizaciones, de esa movilización social local que sea capaz de transformar esos territorios. Y yo creo que hay un primer ejercicio de ciudadanías corresponsables. O sea, así como tenemos derechos y hay que reclamarlos. Totalmente de acuerdo. También es necesario hacer más control social. En esa medida la movilización es fundamental, la movilización entendida como parte de los repertorios, formas de expresión de la participación. Es en últimas cómo trato yo de visibilizar, de poner la agenda de la paz en la democracia en la que vivo con todas las fallas que tiene, y para eso pues hay que hacer uso de todos los recursos que esta democracia nos brinda. A los territorios llegaran unos acuerdos que la gente no los sentía, que la gente no los entendía, porque no llegaron las grandes inversiones, porque el gobierno siempre trampeando, lo primero que hicieron fue llamar a los empresarios para que fueran ellos los que implementaran los proyectos, porque se supone que la gente no sabe, ¿sí? La gente no es ignorante, no es estudiada, no hay técnicos, no hay profesionales, no hay arquitectos, no hay ingenieros. Entonces empezaron a darle los contratos a los de la ciudad y a los mismos de siempre, y a las mismas roscas, y a las comunidades las dejaron por fuera. Es cierto que pues, las comunidades no tienen muchos conocimientos técnicos, pero sí tienen sabiduría para decir qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, dónde quieren el puente. Eso lo sabe la gente, eso no lo sabe nadie de Bogotá. Muchas de las entidades dicen, no, es que nos reunimos con un grupo de mujeres, de víctimas, sector social, no sé qué hicimos. Pregúntenle, ¿y dónde están las propuestas? Ay, no, es que están aquí en esta gaveta. El problema es que realmente no se garantiza la participación y que sea eficaz. Cuando te digo eficaz es porque realmente sí proponemos, participamos, pero lo que proponemos no se tiene en cuenta incluirse en la construcción de las políticas públicas. El acuerdo de paz dijo, hay que hacer una discusión y con una concreción de una ley que haga efectiva la participación. Eso se llama la ley de garantías de participación. Se hizo la consulta,
Viva la Ciudadanía con el CINE y con Foro Nacional por Colombia hicimos una consulta nacional a 5.000 organizaciones sociales preguntándoles qué hay que hacer para que se pueda hacer efectiva la participación. Y se sacó un documento de lineamientos y se habló de 7 grandes garantías para que la participación fuera efectiva. Le pongo una, que lo que se acuerde con el Estado se cumpla. La primera, el paro nacional, el 80% de las reivindicaciones del paro nacional eran reivindicaciones para que se cumplieran acuerdos de paros anteriores. Participar no es solo alzar la mano. Es que las opiniones de las personas y sus contextos particulares sean tenidos en cuenta en las acciones políticas y proyectos del Estado, aun cuando se piense diferente. La diferencia del movimiento LGBT en Colombia con relación a otros países es que en otros países el inicio legislativo de lo LGBT han sido la ley de matrimonio igualitario, la ley de antidiscriminación. En Colombia fue la ley de víctimas, fue la primera ley que reconoció a las personas LGBT, y eso marca un norte porque pues si el primer paso legislativo para hablar de personas LGBT es que fueron víctimas del conflicto armado, superar el conflicto armado, que es el proceso de paz, pues debe garantizar la participación de las personas LGBT. Sin embargo, los informes de la GEPAS, que son este grupo de ONGs que hacen seguimiento al acuerdo, señala pues, que se acotaron el número de indicadores que señalaba si se estaban o no materializando ese enfoque de género en los 6 puntos, todo lo relacionado con la protección a la población LGBT y que ha sido una de las más golpeadas y victimizadas en esta guerra, quedara por fuera. Entonces quedó una perspectiva de género binaria, un enorme retroceso con lo que se había logrado durante la negociación. El gobierno Duque ha sido un gobierno que no solamente desaceleró todo lo que venía haciendo el gobierno Santos, no siguió la mesa de casos urgentes, no se ha hecho el plan de acción de la política pública, se desapareció la figura de la policía de enlace, es decir, todo lo cerraron, todo lo LGBT de Santos lo cerraron. Creo que para todo el país todavía recuerda que ese enfoque de género fue uno de los caballos de batalla de la oposición, pues a través de estigmatizar y de señalar el enfoque de género como algo negativo para justificar el no cumplimiento y la no firma. Hemos tenido un incremento de la violencia hacia las personas LGBT y no quiere decir, y el gobierno saldrá a su favor a decir, es que nosotros los mandamos a matar, sí, pero es que creo que cuando un gobierno le muestra desinterés a un grupo poblacional, le manda un mensaje a los victimarios, ellos no nos importan, entonces si usted los aniquila, yo no le voy a prestar atención. Y es que realmente, si el campesino que está en las grandes ciudades no vuelve al territorio, llegará a Colombia a un punto donde todos nos vamos a morir de hambre. Y ahí sí van a reconocer, ¡ay, tan importante el campesino! ¿Ya para qué? Ahí sí van a reconocer, tan importante los líderes sociales, ¿ya para qué si ya nos acabaron a todos? Ve, tan importante los negros en este país, sabiendo que ellos fueron la mano de obra que sirvió para construir los grandes edificios que tenemos y todo ¿ya para qué? ¿Sí? Tan importante los indígenas y su conocimiento y la Pachamama, ¿ya para qué? Si ya lo determinaron. Entonces, antes que ocurra todo esto, salte de ahí, reconoce y mira que hay otros. Reconoce que para ser tú, primero hubieron otros que abrieron el camino donde tú estás ahora. Un momento. Recordemos que las mujeres hemos sufrido de manera particular el conflicto armado. Hemos perdido nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras casas. Cultivamos las tierras mientras cuidamos nuestros hogares y hemos estado por fuera de todos los espacios de decisión. Y ni hablar de las tierras, que en su mayoría no se han titulado a nuestro nombre. Bueno, las mujeres en Colombia hemos soportado la guerra en nuestros hombros
Hemos sido no solo reserva ética, sino resistencia en los territorios de guerra. Desde que llegamos a La Habana, fueron muchas las voces de las organizaciones, de las mujeres de los territorios, que tocaron la puerta de La Habana, de la mesa de conversaciones, para que fueran escuchadas. No haber desarrollado el primer punto de la agenda, que es el de reforma rural integral para las mujeres del sector rural, es absolutamente devastador, porque allí se iban a crear unas condiciones de acción afirmativa para acceso a la tierra, a créditos, a tecnología, para fortalecer la salud y la educación, incluso para desarrollar todo lo que tiene que ver con los sistemas de cuidado en el sector rural. Si no hay, por ejemplo, la reforma política, que es la paridad, que se garantice la participación efectiva de las mujeres en el ejercicio político y ciudadano, que a las mujeres en la territorialidad se les reconozca la titularidad de la tierra, por ejemplo, que a las mujeres se les pueda dar unas posibilidades de formarse técnica y profesionalmente. Hoy tenemos una ola de feminismos rurales y urbanos, sobre todo de mujeres jóvenes, exigiendo proteger la vida, la paz, una transición de los estados guerreros, represivos, violentos, a la transición a estados y a sociedades cuidadoras. Creo que precisamente a raíz de estas nuevas formas de organización y de defensas también las están matando. Definitivamente el acuerdo de paz apuesta mucho a superar esas desigualdades. No debemos olvidar que no solo el Estado y la exguerrilla, hoy partido político, asumieron compromisos. También las organizaciones de la sociedad civil y todos y cada uno de los colombianos tenemos que continuar aportando a la construcción de la paz. Las miradas de acompañamiento que encontramos en cada uno de los poblados donde peregrinamos fue como esa mirada de sigan adelante. Ese es el camino correcto. No miren atrás. Parar una guerra es muy difícil, pero siempre valdrá la pena. Yo como víctima prefiero reconciliarme que hacer la guerra. Para mí es más fácil hacer la reconciliación que generar más violencia. No es posible pasar la página de la guerra, de la violencia, si no se construye una cultura de paz. La esperanza siempre está en la gente, y es la gente que, a pesar de todo, ya está implementando el acuerdo. Yo creo que es la participación democrática, consciente y organizada, pacífica, pero resuelta, la que puede permitir el cambio. Y a pesar de los sistemáticos incumplimientos por parte del gobierno, a hoy los líderes del partido Fuerza Alternativa han insistido que ningún incumplimiento de parte del gobierno sería suficiente para que ellos declinen su voluntad de paz y se devuelvan a la guerra. El proceso de paz y su implementación no funcionan como una varita mágica donde de un día para otro todo cambia. Lo que sí es cierto es que cada día hay más esfuerzos colectivos e institucionales que poco a poco están transformando el país. Todos tenemos que seguir arropando el acuerdo, persistir, resistir, insistir. Hoy es la sociedad civil la que sale a defender la vida y la paz. Esa tarea hay que seguirla haciendo. Que haya una veeduría ciudadana que se transforma también en una participación en políticas públicas y en resultados electorales. No somos el mismo país ni la misma sociedad de hace 10 años. Y si trabajamos juntos, construiremos una Colombia mejor en los próximos días. Imaginemos entonces por un momento que todos los actores e instituciones nos ponemos por fin de acuerdo y activamos definitivamente la implementación en los territorios. La paz, como una semilla, puede sembrarse en todos los rincones de nuestro país. Y como en toda siembra, hay que tener en cuenta el clima, el suelo, la gente y el abono. Nosotros debemos convertirnos en el agua suficiente que riegue y le dé vida a esa semilla, pero ante todo, en esas manos que cuidan la siembra y con paciencia esperan sus frutos. Que si fue posible lo imposible, que las FARC firmaran un acuerdo con el Estado colombiano y se vinieran a la democracia, ¿cierto? La paz, pienso yo, sí tiene una oportunidad. Y se lo digo que estuve 50 años pensando que no,
¿cierto? Ahora llevo 4 años pensando que sí, con todas las dificultades que hay. Sí, yo sí creo en la paz. Sí, yo sí creo en la paz.